Que el Señor los bendiga mucho. Estamos contentos de estar un domingo más delante de ustedes en vuestros hogares y sobre todo en la expectativa de que el Señor nos hable a todos a través de su palabra. Y yo quiero entrar en un tema eh, muy particular. Yo creo que esta semana tuve oportunidad de conversar con algunas personas y ver interrogantes, preguntas y de hecho que hay algunos que preguntaron en particular respecto al tiempo que estamos viviendo. Preocupados porque de hecho no es un tiempo fácil, hay tantos anuncios y en toda la década pasada no ha habido ninguna, nadie se imaginó, nadie tuvo la expectativa de que esto iba a cambiar, ¿no? Como ha cambiado actualmente todo. De hecho, eh, lo importante eh, es que estaba revisando todas las circunstancias que, que hay alrededor de una pregunta, ¿no? O sea, me preguntaban respecto a que estamos en un tiempo final, un tiempo en donde la venida del Señor es como quien dice ya inminente. Y, y de hecho que cuando revisamos las circunstancias, podemos pensar o imaginarnos que estamos cerca a esa fecha. Lo que pasa es que las escrituras son nuestro, nuestra guía, nuestra bitácora de, de caminar, es nuestro mapa. Y cuando nosotros revisamos toda la particular eh, eh, circunstancias alrededor, encontramos todavía que hay algunas cosas que no están dadas, no están cumplidas. Algunos me pedían, ¿no? que diéramos, eh, que les diera una explicación. Y por ahí me gustaría en algún momento hacer un estudio de cómo en todas las épocas, en todas, o sea, no estamos hablando de una o dos o tres épocas, sino que en todo el tiempo en el que tenemos cristianismo activo, en estos 2000 años de cristianismo, hay personajes que han sido muy característicos a la descripción bíblica. Hay personajes que han sido um, una, unas bestias y unos falsos profetas. Entonces eso debe llevar a nosotros a tener mucho más eh, tino al respecto de cómo estamos entendiendo, interpretando las escrituras. Porque de cierto hay mucha expectativa de mucha gente al respecto de qué tiempo estamos viviendo. Eh, Alguien comentaba que hay cosas que están marcadas en las escrituras
y todo es terrible, todo es tenebroso, cataclísmico, pero las cosas que no se están viendo, por ejemplo, es el hecho de que cuando el Señor viene, va a encontrar una iglesia adornada y ataviada en lino fino. Eso es una iglesia en avivamiento. Pero ¿en qué momento entra la iglesia en avivamiento? Entonces, esa es una pregunta muy, muy interesante, que de hecho me gustaría traer a reflexión. No estoy haciendo una prédica, por decir, analítica de las escrituras. Estoy haciendo una prédica temática para los que son estudiosos. El tema es un tema casi, bueno, más que controversial, es casi de discusión con muchos grupos. Hay de los que creen que va a haber un tiempo en el que el Señor se lleva a la iglesia y la iglesia entra en una gran tribulación, y eso será de 7 años, y luego el Señor viene y destruye a los malos y establece su reino. Hay también de los que piensan que la tribulación va a ser intensa después de 3 años y medio de que el Señor se llevó a la iglesia. Y solo serán 3 años y medio y luego viene el Señor. Ahora, de hecho que hay personas que absolutamente dicen que no va a haber tribulación y que el Señor viene y destruye a los malos y recoge a la iglesia. Ahora, también hay personas que piensan que la iglesia ya está haciendo el milenio, que el Señor ya vino, que las tribulaciones ya pasaron y que lo que estamos viendo es que la iglesia falta entronarse y algo parecido. Son algunas de las posturas de lo que se llama escatología. Yo no quiero entrar en ninguna de esas discusiones. Lo que quiero es entrar a un tema en que sea oportuno, mejor dicho, sea básico para que podamos nosotros tener la oportunidad de reflexionar al respecto. ¿En qué sentido? Porque la iglesia en sí, cuando hablamos de ella, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, tenemos que verla en la perspectiva de la forma como el Señor habla en el Nuevo Testamento. Más que como sacados afuera, o como iglesia, el Señor más ve su reino establecido y creciendo. A esa gente que piensa que ya estamos en el milenio, solamente habría que decirle, este es el milenio más elástico que hay, porque ya vamos 2 milenios. Entonces hay algunas cosas ahí que no ajustan a esa opinión. Algunos piensan que absolutamente no hay milenio, no hay más, que ya las cosas tienen que darse en la medida de que la iglesia luche o no al respecto, pero creo que son de los pocos. La gran mayoría está
enfatizando que hay un, un tiempo en el que el Señor se lleva a la iglesia, le llaman el rapto, y durante 7 años hay una ausencia de la iglesia y se desata lo malo y la tremenda tribulación, pero el problema es que esa es una opinión de algunas personas que se hizo muy famosa. Se convirtió en una postura escatológica. No, no sería ahora oportuno hablar todo el detalle. Yo creo que ustedes podrán revisar que tenemos material que hemos grabado respecto a lo que significa los tiempos finales, y hay no solamente prédicas, sino hay todo un curso que hemos grabado creo que hay como 16 clases al respecto, y que sería interesante que pudieran revisarlo. No estoy tratando de convencerlos de que piensen de una manera diferente, solamente que puedan revisar para que entonces puedan darse cuenta que hay personas que piensan de otra manera. Ahora, lo que a mí me parece más crucial en el análisis que debemos tener es entonces dónde entra el avivamiento de la iglesia. Porque si pensamos que cuando el Señor viene ha de recoger una iglesia adornada, ataviada, vestida de lino fino, una esposa preparada para las bodas. Mi gran pregunta es hoy, ¿por qué la iglesia no está unida? ¿Por qué la iglesia no está en un avivamiento? ¿Por qué la iglesia anda tan apagada en algunos aspectos? Especialmente en naciones latinoamericanas, en donde nosotros tenemos expectativa de que a Latinoamérica le toca tener un rol muy importante en la evangelización final, porque el primer mundo tuvo su época, Europa tuvo su época, Estados Unidos tuvo su época, hablando de misiones, hablando de evangelismo. Y se supone que ahora es la época de Latinoamérica, pero en Latinoamérica vemos una iglesia que no está siendo una iglesia que está tomando conciencia de su rol ciudadano, su rol civil, en plantarse con ideas claras, frescas y bíblicas respecto a las posturas, a las nuevas ideologías y a las formas como han estado levantándose grupos que en otras épocas han sido totalmente radicales y aún perseguidos. Y porque ahora la iglesia misma no está teniendo una opinión al respecto. ¿Por qué la iglesia no está en avivamiento? ¿Por qué es lo que está pasando? Tiene algunos vacíos. O sea, porque si estableciéramos la suposición de que el Señor va a raptar a la iglesia antes de los 7 años donde va a haber cataclismos o
tremendas tribulaciones en las naciones, ¿ok? Suponiendo de que eso fuese así. Entonces, si esto de que el Señor se va a llevar a la iglesia sea inminente, ¿por qué no hay un avivamiento en la iglesia? Un avivamiento es característico en el hecho de que hay personas que están comprometidas con Dios hasta los tuétanos, en donde su prioridad es agradarle a Dios y honrarle a Dios y adorarlo a Dios en todas formas y en todos los sentidos. Hay una gran preocupación porque la iglesia no está así. Ahora, cuando digo la iglesia, estoy hablando de personas como cualquiera de ustedes que me están escuchando. Y todos aquellos que forman, entre comillas, nominalmente parte de la iglesia. Y podemos hablar de la iglesia evangélica, podemos hablar de la iglesia cristiana en todos los colores de cristianismo que hay, pero ¿en dónde está el avivamiento que deberían tener? Ahora, son pocas las iglesias que están involucradas en un buscar a Dios, en orar, en clamar, en honrar a Dios en todos los sentidos y estar lanzándose hacia desafíos nuevos. De hecho que ahora yo revisaba y conversábamos en esta semana con mi esposa que en todas las épocas nos ha tocado ver que muchos cristianos les gusta ser servidos y no servir. Entonces, la pregunta es, ¿ese tipo de cristianos está en avivamiento? La respuesta es obvia, por supuesto que no. Porque un cristiano en avivamiento es un cristiano que todo su ser está vibrando para tratar de servir al Señor. Y su temor de Dios es muy grande. Hombres que siendo solteros son como fue José, que huyó de la mujer de Potifar. Los hombres en muchas medidas se acomodan a las circunstancias y dicen, no, es que las circunstancias los envolvieron. Pero no son como José, no huyen de la mujer de Potifar. Mujeres que también debieran ser mujeres con honradez, con castidad, y que tampoco le están honrando al Señor, pero son parte de la iglesia. Entonces, miren, yo no estoy tratando de puntualizar o establecer un ejemplo trayendo historias de ninguno de los que pudieran estar escuchándome, porque esa no es mi intención. Lo que estoy tratando es de hablar genéricamente de cómo es que la iglesia de Cristo, que supuestamente en Latinoamérica nos debe estar tocando, haber tomado la posta para evangelizar el mundo, pero no estamos en avivamiento. No somos una iglesia que está comprometida en servir al Señor. No somos una iglesia que tiene compromiso. Y yo les comentaba en alguna oportunidad, cuando he viajado a Colombia, he visto iglesias en donde la gente tiene compromiso. De hecho que hay un ligero avivamiento allí y yo doy gloria a Dios porque así haya pasado. Pero tenemos que entender también el contexto, son gente que ha sufrido.
Ellos han sufrido la guerrilla, los grupos paramilitares, los narcotraficantes, los gobiernos dictatoriales. Han sufrido el menosprecio, han sufrido el menoscabo de las mujeres, de los varones. El sicariato ha sido tan tremendamente manifiesto en esa nación que es una nación que ha tenido que aprender a perdonar. Y al aprender a perdonar, encontraron en el Señor una razón para vivir y una razón para disponerse, y encontraron el sentido de lo que significa comprometerse. Y ese compromiso se ve en la iglesia. Son cosas que no estamos viendo acá en el Perú. No vemos el compromiso. Compromiso en ir hacia un destino, hacia un plan. Si yo hablo solamente de la iglesia santuario, yo podría puntualmente decir en qué partes muchos de los miembros del santuario no han tenido compromiso, pero no es mi propósito hablarles así a la iglesia. Al contrario, mi propósito es animarlos a que como iglesia alcancemos el nivel de avivamiento que Dios quiere que tengamos. Cuando tú estás avivado, tienes avivamiento personal con Dios, va a brotar en forma natural el compromiso en tu vida. El compromiso no es obligatorio. No va a funcionar porque a ti te digan que te falta el compromiso. El compromiso va a surgir en la medida que tú has encontrado a tu Señor. Miren, cuando Moisés vio la zarza y Dios se le reveló, encontró muchas excusas cuando Dios le decía que él tenía que salvar a su pueblo. No tenía compromiso. Encontró tantas excusas, tantas razones, pero el Señor le dijo que iba a ir con Aarón, que iba a hablar por él, porque si él era tartamudo, como algunos lo interpretan, iba a tener alguien que iba a hablar de parte de él. Pero miren, qué interesante que después de que Moisés aprendió a comprometerse con el Señor y haber sacado a todo el pueblo, y cuando él volvió al monte, ya cada vez que bajaba del monte, ya con el pueblo en el desierto, él bajaba con la gloria de Dios manifiesta en su frente. Cuando una persona se acerca a Dios, hay un poco de Dios que va a resplandecer de ti. Y esto va a traer sobre ti el simple deseo de amarlo y de servirlo, y va a brotar de tu ser en forma natural, así como brotaba la gloria de Dios en la frente de Moisés. Y Moisés se asustó, se puso un velo, diciendo: pobrecitos, los voy a herir con esta gloria reflejada de Dios que está sobre mi frente. Pero él cometió un error. ¿Por qué? Porque no pensó en que Dios quería que esa gloria sea transferible. Miren, cuando tenemos un avivamiento personal y nos juntamos con otros,
Vamos a hacer un carbón encendido que enciende otro carbón y así sucesivamente. Cuando preparamos el carbón para hacer nuestros anticuchos, nuestros picarones, cuando preparamos el carbón para hacer nuestra parrillada, vemos que hay un carbón encendido y ese va a encender a todos los demás. Tú, yo, todos en la iglesia necesitamos ser carbones encendidos. Pero el Señor tiene que estar presente en la vida de alguien que subió al monte y bajó con la gloria de Dios, así como Moisés. Pero que no tiene vergüenza de que ese reflejo de esa gloria sea transferida. Eso es lo que falta en cuanto a nosotros. En particular, como Iglesia Santuario, nos falta mucho eso. Yo creo que necesitamos buscar el monte de Dios. De rodillas, o sentado, o echado boca abajo en la cama o en el suelo. No sé cómo tú oras, cómo prefieres orar, o si oras caminando, o si oras cuando manejas tu vehículo. El único problema es que necesitas orar sin distracciones. Y lo importante en esto es que consigas entrar en esa oportunidad en la que te encuentras con el Señor y su gloria se refleja en tu frente. Y empieces tú a darte cuenta de que hay una razón hermosa de servirle a Dios, de honrarle a Dios, de obedecerle a Dios, de estar con Él y servirle en todo. ¿Saben? Tus oraciones van a ser olor fragante delante de Dios. Pero miren, como eso no está pasando, y no solamente refiriéndome al santuario, sino no está pasando en todas las iglesias que actualmente están en Latinoamérica manifestando su vida iglesia. Ahí hay un problema, porque ¿cómo va a ser Dios para que reaccionemos? Aquí es donde tenemos que entrar en el tema escatológico. Como les dije, yo no voy a discutir de posturas, solamente preocupado de que se cumpla el hecho de que el Señor venga. Mi pregunta es, ¿cómo es que se va a dar la última cosecha? ¿Cómo es que el Evangelio se ha predicado en todas las naciones? En Marcos, me parece que en Marcos, en el capítulo 13, se habla de los tiempos del fin. Se habla de que el Evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Ahí se dice que todas las naciones será proclamado. De Marcos 13:10, y permítame para compartirlo con ustedes. Marcos 13:10 dice sencillamente ahí está, Marcos 13:10. Pero primero debe ser proclamado el Evangelio a todas las naciones. Ok, estamos hablando de la venida del Señor. Ese es el contexto de Marcos. Son los pasajes que se usan mucho en todas las escatologías.
¿cómo es que el Evangelio va a ser proclamado a todas las naciones si las iglesias están durmiendo? Si no hay compromiso, si no hay personas que están dispuestas a comprometerse a hacer las cosas del Señor, a evangelizar. Queremos ser servidos antes de servir. Me acuerdo, y no voy a hablar del santuario, voy a hablar de otra iglesia y en otro ministerio que yo tuve antes. Era una iglesia grande, institucional, en la que habían vigilias. Recuerdo que en las vigilias sencillamente buscábamos fomentar el hecho de que todos los hermanos puedan de evangelismo, el grupo de evangelismo, puedan asistir. Pero lo curioso es que la gente de evangelismo nos contaba, a nosotros los pastores, que cuando venían todos estaban atentos, expectantes. Cuando hacían la chanchita para juntar para el refrigerio, eran moneditas lo que conseguían y no el costo real de lo que costaba el refrigerio. Pero cuando a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana servían el caldito de gallina o el aguadito, todos terminaban y se despedían y se iban. Y la vigilia se quedaba con 3 personas. Entonces, eso definitivamente no es compromiso. Compromiso es cuando todos dicen, bueno, vamos a hacer una vigilia, y cada uno, sin que le pidan, llevan algo y toman sus alimentos en determinada hora, toman su café y continúan hasta que amanece. Y no hay de los que interpretan que se quedan en 1, 2, 3, 4 vigilias, porque los que son bíblicos saben que una vigilia dura 3 horas y que la primera vigilia empieza a las 6 de la tarde y así sucesivamente. Entonces, los que tienen compromiso salen de la vigilia de frente, se van al trabajo. No vuelven a casa, se van al trabajo y trabajan felices porque en esa vigilia tuvieron la visitación de Dios. Eso también lo he visto y lo he visto en muchas veces y he visto de las dos formas. He visto también iglesias que, con tal de ayudar a los hermanos, les preparaban almuerzos y los hermanos estaban contentos porque eran alimentados. Pero después resulta de que los hermanos llegaban a la hora del almuerzo y no a la hora de la prédica. Y eso que habían 2 prédicas en esa iglesia. Una hora temprana y cerca al mediodía. Pero ellos llegaban al final y se sentaban y exigían que se les sirva una buena presa, porque ellos decían, es que yo doy mis diezmos. Y lo que ellos no se dan cuenta es que el tema de la alimentación era parte de un ministerio por decirlo así, era una ofrenda que se hacía a los hermanos que lo necesitaban. Pero todo se quedaba. Entonces pensaban que tenían derecho porque habían traído sencillamente sus diezmos, y no era así. No era por sus diezmos, era una ofrenda que se estaba haciendo. Al final, lo que ofrendaban
ese almuerzo fueron bendecidos, pero los que no, sencillamente se quedaron en ascuas. Eso demuestra una falta de compromiso. Cuando el Señor viene, encuentra una iglesia adornada y ataviada. Y esto es notorio porque el Señor habla de esto en el particular en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis se habla de esto de esta manera. Fíjense, voy a ponerlo para que ustedes lo miren. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es ella? Es la iglesia, la esposa. Es el tiempo en el que ha venido esto, y algunos dicen, no, pero eso es cuando el Señor ya recogió a la iglesia. Pero el problema es que la venida del Señor está aquí, y cuando el Señor viene, ¿no? El Señor viene, dice que todos son muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, yo aquí tengo un apoyo en esto. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 7 al 10, al 12, a ver, ¿dónde está? Ok, aquí está. Lo que sucede en Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. ¿Se dan cuenta que es un pasaje cuasi paralelo de los hechos mencionados en Apocalipsis 19? Yo creo que aquí hay algo interesante. Ese pasaje está después de que la iglesia está vestida de lino fino. Y aún más, yo creo que hay algo interesante, ¿no? Si la iglesia va a venir a ser recogida, sí va a ser recogida, como lo dice Tesalonicenses, en el particular, el pasaje claro de esto, de la venida del Señor, esto es conocido, y dice, el Señor está hablando acerca de los que duermen, la venida del Señor. No se entristezcan, dicen, ¿no? Y porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, ¿no? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire y estaremos siempre ahí con el Señor. Y esta es la palabra de aliento, ¿no? Para todo su pueblo. Entonces, no quiero confundirte de la postura escatológica que tengas. Lo que simplemente te quiero decir es lo siguiente, que estos son puntos de reflexión importantes, porque la venida del Señor, el recojo de la iglesia es simultánea. Y ese es el mismo momento que habla de Tesalonicenses. El Señor recoge una iglesia adornada y ataviada. Pero el adorno, el atavío, son acciones justas de los santos. Es una iglesia en avivamiento, vestida de blanco, no manchada con incomprensiones, con rebeldías, con resentimientos, con falta de compromiso, con falta de dedicación, de consagración. Iglesia, yo creo que tú tienes que darte cuenta. Muchos me preguntan, pero que ya está por venir el Señor. Yo les he dicho, ahí tengo las grabaciones, revísenlas. He hablado sobre los sucesos que van a suceder antes de la venida del Señor. Que va a haber tremendos cataclismos. Es más, en Marcos mismo lo comenta, y yo creo que estábamos hace un rato viendo esto. A ver, permítame, yo quiero que ustedes se den cuenta que hay algunas cosas que se han leído y no las han entendido, y lamento mucho que haya sucedido así. Y ahí está. Miren, Marcos 13:24 dice: pero en esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, ¿no? Las estrellas estarán cayendo del cielo y los poderes que hay en los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo he comentado mucho, tengo prédicas sobre esto, es que hay una lluvia de meteoros. Y tiene concordancia porque dice el día grande y terrible del Señor. Lo dice Apocalipsis. Estoy hablando de Apocalipsis. Pero donde tú encuentras el día grande y terrible del Señor es en Malaquías. En Malaquías 3. Y cuando tienes el día grande y terrible del Señor, entonces, ¿por qué? ¿Y para quién? El día grande y terrible del Señor es para remover los cimientos de lo que necesita ser reconstruido. No estaba hablando el Señor de la iglesia de Jerusalén, que fue destruida, y aunque la reconstruyan, no va a pasar nada con eso. No estoy menospreciando la fe de los judíos. Lo que pasa es que ellos tienen otra religión. Lo que estoy tratando de decirles a los que están expectantes de esas cosas, que están poniendo su atención en cosas que no son realmente las señales que debemos de seguir en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el día grande y terrible del Señor es cuando haya la lluvia de meteoros.
Revisen ustedes en astronomía todas las agencias que están investigando los meteoros, todos están preocupados porque la Tierra va a ser visitada por algunos meteoros. Y por ahí hay algunos que están rondando. Y se calcula que en el 2024 por ahí hay algunos impactos. Ok, yo no sé cuándo será la lluvia de meteoros, pero el texto bíblico de la lluvia de meteoros, o de Apocalipsis, es bien claro cuando habla de eso, de la lluvia de meteoros, porque toda la gente va a pensar que es una especie de día del juicio, del fin del mundo, algo así, ¿no? Y todo esto será visto. Yo lo voy a leer. Miren lo que dice acá. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿no? Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y como monte y toda isla fueron removidas de su lugar. Y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos y los tribunos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, fíjense, qué difícil, porque esto está en Apocalipsis 6. Hay algunas personas que piensan que Apocalipsis es alegórico, pero hay otros que creen que Apocalipsis tiene una cronología en cada capítulo y es concatenada, o sea, una cronología seguida. En el particular, yo creo que la cronología de Apocalipsis es capítulo a capítulo, hasta que avanza hasta la venida del Señor, al 19. Pero acá estamos en el capítulo 6. Y hay una confusión porque la gente piensa que ya es el fin del mundo. Y lo he leído en Marcos. Tiene relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Marcos dice sintéticamente: después de esto va a ser la venida del Señor. Entonces, ¿cuál es la señal que deberíamos estar esperando para estar expectantes de cuando viene el Señor? Es esta lluvia de meteoros. No el que aparezca una bestia, un anticristo, porque hay un montón de gobernantes que son unas bestias, unos más que otros. Y hay muchos falsos profetas que se han levantado. Miren, los zares han tenido, uno de los peores zares que ha habido en Rusia tenía su Rasputín ahí, su falso profeta. Y era tan malo como gobernante que la gente se le rebeló y le hizo una revolución. Y lo que la gente no sabe es que la revolución fue pagada por los ingleses, que le metieron a Lenin por ahí. Increíble. La gente ve la historia en la perspectiva como se las avientan, pero no analiza y no la revisa. El mismo Hitler tuvo su falso profeta por ahí, un hombre que tenía mucho todo el tema del oscurantismo, y él era como una bestia. O sea, Hitler era una bestia y el falso profeta que lo acompañó
tenía muchas cosas ahí, ¿no? Y toda la gente oscura que le acompañó ahí. Ahora, en todas las naciones lo ha habido, ¿no? No me va a decir que aquí en los gobernantes, cada gobernante no ha tenido su brujo dominante cada vez que ha estado en el gobierno. Claro que sí. Benavides, el presidente Benavides, que primero fue golpista y después fue presidente. Cuando gobernó Benavides, ¿quién le asesoraba? ¿Quién fue su falso profeta ahí? Había una sesión de espiritistas y los espiritistas tenían a un miembro de una logia masónica francesa que lo asesoraba. De manera que si se quiere decir quién gobernaba, eran los espíritus y no Benavides. ¿Me entienden? O sea, si revisamos en la historia eso del falso profeta y la bestia, entonces vamos a encontrar muchos. Las verdaderas señales no las hemos visto adecuadamente. Y no las hemos visto porque todos se han encargado de meternos, así tipo Hollywood, las cosas dramáticas, las cosas cataclísmicas, las cosas terribles, como una gran tribulación temible y un gobernante mundial temible, que eso existe actualmente. Que nos están poniendo microchips y todas esas cosas, que eso no es novedad. El tema del microchip ya está desde los 90 y es más un hecho así. Inclusive hay un cristiano que fue uno de los desarrolladores de los microchips. Lamentablemente ese cristiano ha fallecido. Lo que nos llama la atención es que todos estamos enfocados en lo que ha sido más popularmente publicitado, por decirlo así, en lo más popular. Pero pocos se están dando cuenta que lo importante es que la iglesia necesita entrar en un avivamiento. Por eso que para mí es importante decirles, necesitamos entrar en avivarnos nosotros, involucrarnos al Señor, porque lo que viene va a ser terrible. Ok, si ahora tenemos pensamientos de que difíciles son estas épocas, sí lo son difíciles. Pero cuando venga esa lluvia de meteoros, la cosa va a ser más terrible. Y cuando vemos eso de esa manera, entonces nosotros vamos a tener problemas, porque cuando todo esto ocurra, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que la iglesia misma necesita un remesón. El día del Señor es para corregir a su iglesia. No esperemos que seamos corregidos. Busquemos tener un avivamiento personal con el Señor. Porque lo que Dios quiere es que nosotros entremos a una especial disposición al Señor, en la que el Señor esté cambiando la vida de la iglesia. Cuando el Señor ordene el avivamiento, va a ser después de la lluvia de meteoros, porque la iglesia estará desconcertada. Muchos estarán orando, pero lo que está pasando es que el Señor va a ordenar que un ángel entonces se pare ante el altar, y con un incensario de oro se le dio mucho incienso para añadirlas a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos.
¿Saben, mis hermanos? Ese es el avivamiento. Dice de todos los santos. El avivamiento es un evento masivo mundial, promovido por Dios. Lo que Dios está buscando es gente que ore, gente que le busque, porque la respuesta viene de Dios. Tú necesitas encontrar ese rostro del Señor que cuando tú lo mires se refleje su gloria en tu frente. Y de ti en forma particular fluya, brote el compromiso para servirle al Señor. Yo les dije que iba a tener una prédica temática. Y lo que yo les estoy queriendo es animar a ustedes a que busquen con todo su corazón al Señor para que de su encuentro con Dios surja en ustedes el compromiso. Yo no los puedo obligar a que ustedes amen a Dios, le adoren a Dios. Eso tiene que surgir de cuando ustedes tengan su encuentro personal con Dios. Lo primero que Dios puso en mi corazón fue un hambre muy grande de conocerlo a Él y un deseo profundo con todo mi ser de servir, al punto que yo dejé lo que más me gustaba. Yo he dejado las carreras de autos estando dentro de los 5 mejores en el Perú. Lo dejé desestabilizado al piloto con el que yo corría, porque él no sabía qué pasaba conmigo, pensaba que yo estaba enojado con él. No, yo estaba involucrado con Dios, embelesado de Dios, y dejé las carreras para involucrarme con Dios a una mejor carrera. Y todo lo que quería era servirle, todo lo que quería era adorarle. En el año 81, creo que sí, el 81, 82, 81 fue, me invitaron a un campamento. Yo particularmente tenía un compromiso porque el campamento era justo en las fechas en las que se corría Caminos del Inca. Pero mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él fue tan importante que habiendo yo ese año me estaba preparando para correr nuevamente Caminos del Inca, ya estaba todo listo. Le di gracias a Dios porque el corredor con el que yo corría vendió su carro, ya no tenía yo compromiso con él, entonces me involucré en el campamento y era para servirle a Dios. Y me buscaron para correr, pero me ofrecían el oro y el moro y no acepté. Y cuando se preguntaban qué era más importante para mí que ganar una carrera de Caminos del Inca, ¿saben? Para mí fue importante estar en ese campamento de consagración a Dios. Tener un tiempo en el que yo suba a mi monte Sinaí y tenga mi encuentro con el Señor para bajar con mi frente resplandeciente. Y mi compromiso aumentó cada vez más. Mi compromiso era mucho más grande con Dios. Yo les animo, mis hermanos,
a que se involucren. Yo no les estoy hablando de algo teórico, les estoy hablando de algo que es algo que hemos vivido mi esposa y yo. Yo no me hubiera casado con mi esposa si ella no tuviera el compromiso que ella tiene con Dios, porque cualquier otra mujer no lo hubiera soportado. Estar en el ministerio no es fácil y solamente lo pueden soportar aquellos que se han comprometido con Dios, a creerle a Dios y estar con Dios. Y yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que tú busques de Dios, que te anime ese encuentro que tienes con Dios para que tú le sirvas en todas las áreas en las que puedes ser tú útil. Miren, yo no sabía en qué podía servirle a Dios hasta que me llevaron a mí a predicar a los hospitales, y me acuerdo que predicábamos y yo no sabía si lo estaba haciendo bien o mal. Le hablaba a alguien de Cristo, le preguntaba si quería aceptar, me decía que sí, oraba por su salud y a los 2 días eran dados de alta. Y eso corrió entre la gente de evangelismo y ellos se dieron cuenta, yo no, para mí era normal. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que cuando tú estás involucrado con Dios, Dios te respalda en todo lo que hagas. Dios te va a respaldar en todo. Aún si se trata de empresas, de negocios, el Señor me respaldó. En ese tiempo yo había dejado de hacer casacas porque las casacas empezaron a importarse, entró importaciones. Las casacas que yo hacía, porque yo hacía casacas en todo un periodo de tiempo, y hacer una casaca, el costo de los materiales era el mismo costo de una casaca ya hecha. No pude hacerlas. Se me vino abajo el negocio, pero Dios me dio una salida y empecé a hacer bolsas de dormir. Después de ese campamento que me invitaron, porque yo me había hecho una bolsa de dormir, yo fui al campamento con esa bolsa, me dijeron, oye, pero ¿por qué no haces más? Y empecé a hacer más bolsas de dormir, conseguí clientes, Dios me abrió puertas, me prosperó. Y Él sabía que mi corazón no estaba en la bolsa ni en las casacas, mi corazón estaba con Él. Y Él me prosperó porque me daba la oportunidad de vender tantas casacas para tener el dinero para tantos meses. Y cuando ya se estaba agotando el dinero, me traía nuevamente otro pedido. Como dice, el Señor te da el pan lo suficiente para que tú puedas comer. Y ojo que en esa época yo tenía responsabilidad sobre mi madre. Yo creo en la provisión de Dios. Yo sé que mi madre tenía sus recursos, pero yo le ayudaba de muchas maneras. Pero también Dios me proveyó, aun cuando ya estuve involucrado al 100% con la iglesia. Dios es fiel. Tú tienes temor por tu economía, Dios es fiel y no te va a descuidar. Si tú te comprometes con Dios, tu compromiso no va a ser tomado como dice, en falso o como para dejarte a ti mal parado. No, Dios te va a honrar, Dios va a cuidar de ti, Dios va a proveer para ti. Todos tus temores ponlos en las manos del Señor y Dios va a cuidar de ti. Levanta tu mano, dile: Señor, te pido hoy que tú me ayudes a que yo pueda encontrar ese momento en el que me encuentre contigo y tú traigas sobre mi frente el reflejo de tu gloria,
para que yo pueda reflejar ese poquito de gloria, Señor, al bajar de ese monte Sinaí personal, y yo reflejar a todos de tu gloria, de lo que tú has hecho en mí. Te pido, Señor, que tú avives mi corazón, mi mente, en buscarte más, en orar más contigo, en tener más encuentros contigo. Y, Señor, mi compromiso en las cosas del Señor aumente. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Algunos de ustedes quieren entregar su vida a Cristo. Ora de esta manera. Dile: Señor Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados, todas mis rebeliones, todas mis iniquidades. Te pido, Señor, que me escribas mi nombre en el libro de la vida. Y también te pido, Señor, que hagas de mí una persona que tenga la convicción de que soy tu hijo, tu hija. Señor, pon sobre mí tu Espíritu Santo y enséñame cómo hemos de vivir. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nos despedimos. Y les digo que si tienes necesidad de comunicarte con alguien especial, si tienes a alguien cercano al santuario, búscalo. Si no, escríbenos a minsantuario@yahoo. Y ahí estamos para encontrarnos contigo. Deseándote que el Señor te bendiga mucho, que el Señor complete toda la bendición en tu vida, que esta semana sea una semana mucho mejor que las anteriores y que el rostro del Señor resplandezca sobre ti. Que el Señor te bendiga en todos tus caminos.